Amados hermanos, hoy es jueves 20 de abril. Good morning. God bless you, my beloved brethren. Today is Thursday, April 20th. Today's devotional is for the children, for the youth. I'm sure they're at school right now, so share it with the children and with the youth whenever you get a chance. El devocional de hoy es para los niños, para los jóvenes hermanos. Sé que tal vez están en la escuela en este momento, gloria a Dios. Yo sé que mis hijas están en la escuela, así que, ¿verdad? Cuando usted... Pero es para nosotros, hermanos, primeramente como adultos, ¿verdad? Porque el título del devocional es Enseña a los niños. Y vamos a estar leyendo en Deuteronomio capítulo 6, enfocándonos en los versículos del 6 al 9. Yo voy a leer del 1 al 9, hermanos, que se titula El Gran Mandamiento, o en inglés dice Ama al Señor tu Dios. Amén. So I think it's for us adults primarily, because the title is Teach Kids. Amen. And we're going to be reading in the book of Deuteronomy chapter 6, focusing on verses 6 through 9, but I'll be reading from verse 1 through 9. The title in Spanish is The Great Commandment, but in English it says Love the Lord your God. Amen. We're going to start off with the Word of God, reading it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It says, These are the commands, decrees, and laws the Lord your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess, so that you, your children, and their children after them may fear the Lord your God as long as you live, by keeping all his decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Hear, Israel, and be careful to obey, so that it may go well with you, and that you may increase greatly in a land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestors, promised you. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Verse 6 says, These commandments that I give you today are to be on your hearts. Verse 7, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Verse 8, tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Verse 9, write them on the door frames of your houses and on your gates. Praise God. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio con la palabra del Señor, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y el versículo 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria a Dios. Hermanos,
le doy la gloria y la honra al Señor por este consejo que nos da el Señor, nuestro Dios. I give glory and honor to our Lord for this advice that our Lord gives us. Amen. To share the gospel with our children. Amen. Praise God. And though sometimes it feels like, and we've learned this with my daughters, that even though they seem like they're distracted, like they're not paying attention, and sometimes that is the case, they're not paying attention, right? But for the most part, they're listening. And though they might not show it, right, you're still putting the seed in them. You're still, letting it settle in them, the word of God. Maybe we won't see results now, but we hope and trust in the Lord that when the day comes, that everything that you instill in them according to the word of God, that it'll flourish and it'll be, of a benefit to them in their time of need, when they have to make major decisions in life, that everything that you discuss with them as their children and young adults, amen, that they will be able to store it, at the very least store it and use it, when the time requires it, in their time of need, for their well-being. Amen. Hermanos, es algo que nosotros hemos aprendido con nuestras hijas en este hogar, que constantemente estamos hablando de la palabra del Señor en todo, ¿verdad? Parecemos tal vez disco rayado, y muchas veces, ¿verdad?, nosotros pensamos no están poniendo atención, están distraídas. Y sí, ¿verdad?, hay momentos que sí van a estar distraídos nuestros hijos, no van a estar poniendo atención, pero la confianza, el deseo que tenemos, hermanos, es que por lo menos esa semilla está sembrada ahí. Amén. Y que en su tiempo debido y adecuado va a florecer. Va a ser de beneficio para ellas en ese momento en el que ellas tengan que hacer una decisión importante en sus vidas, ¿verdad? El deseo, el anhelo, la petición para nuestro Dios es que, aunque ahorita no veamos, ¿verdad?, que esté siendo de bendición para ellas, que en un futuro lo pueda hacer. Gloria a Dios, hermanos. Voy a entrar al devocional de hoy. I'm going to go ahead and start with today's devotional. It says, one of the greatest differences you could make is to help the next generation to follow Jesus. Una de las más grandes diferencias que puedes hacer para ayudar a la próxima generación es seguir a Jesús. God wants us to be intentional about sharing faith with kids in every circumstance of our lives. Dios quiere que seamos intencionales al compartir la fe, nuestra fe, con los niños, con los jóvenes, en toda circunstancia de nuestras vidas. Whether you have kids of your own, you have a niece or a nephew, or you are just around kids at church, the call to share faith with children is given to everyone. Sea que tengas hijos propios, que tengas alguna sobrina o un sobrino, o que simplemente estés alrededor de niños en la iglesia, el llamado a compartir la fe con los niños y con los jóvenes es dado a todos. Amén. Following Jesus is not just a Sunday morning activity. We follow him and demonstrate our faith to younger people when we are hanging out at home, commuting to work, praying before bedtime, or eating breakfast in the morning. Me adelanté un poquito, dice, seguir a Jesús no es solo una actividad para la mañana del domingo. Nosotros seguimos a Jesús y demostramos nuestra fe a las personas más jóvenes simplemente cuando estamos ahí conviviendo en casa, o yendo al trabajo, orando antes de irse a dormir, o desayunando en la mañana.
Everything we do and everywhere we are is an opportunity to grow in Jesus and inspire younger people to do the same. Todo lo que hacemos, ya en donde quiera que estemos, es una oportunidad para crecer en Jesús y para inspirar a las personas más jóvenes a hacer lo mismo. Gloria a Dios, glory to God. Quiero compartir una escritura que vino a mi mente ahorita. Vamos a Proverbios capítulo 22. Es un versículo muy, voy a decir, famoso, muy reconocido, muy recordado. Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gloria a Dios. Si usted lee, ¿verdad? En Proverbios hay mucho consejo para todas las edades, lo he dicho antes, hermanos. Hay que encaminar a nuestros hijos, a enseñarles, ¿verdad?, la palabra, enseñarles que hay un Dios, un solo Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Todo lo que viene a referencia a tradiciones religiosas o todo eso, hermanos, eso no es de beneficio, ¿verdad? Lo que es más importante, hermanos, es inculcarles, ¿verdad?, la palabra del Señor. No lo que diga el hombre, no lo que diga la mujer, lo que dice la palabra de Dios. Ahora, lo he dicho antes, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sí hay sectas o religiones, ¿verdad?, que han hecho cambios a la Biblia, que han omitido ciertas cosas o que le han agregado ciertas cosas. Y hay de aquel, ¿verdad?, que le agregue o le quite a la palabra del Señor. Pero, hermanos, es necesario no tanto que los niños también sepan la palabra, pero que uno también tenga noción de lo que dice la palabra del Señor. Yo les he compartido mi testimonio, ¿verdad? Que yo crecí en una casa, ¿verdad?, en un hogar católico. Le doy la gloria y la honra al Señor que en la ignorancia, ¿verdad?, sí se me inculcó el temor de Dios. Incluso, ¿verdad?, yo hice, ¿verdad?, no solo fui bautizada como bebé, porque tenía 1 año, me parece, hice mi primera comunión, ¿verdad? Yo recuerdo tener que haberme aprendido las oraciones, ¿verdad? El Padre Nuestro, el Ave María, el Credo. De cierta manera tuve que aprenderme los mandamientos de Dios, pero no le puse mucha atención, ¿verdad? Simplemente lo hice, ¿por qué? Porque mis padres me llevaron a la iglesia para hacer esta comunión, ¿verdad? Pero es necesario, hermanos, darnos cuenta por nosotros mismos, porque lo he dicho antes y es algo que se nos dice a nosotros en la iglesia: el hombre nos puede engañar. Un sacerdote, hermanos, una monja, son personas humanas que nos pueden engañar. Amén. Yo le puedo engañar a usted. Por eso es necesario que usted se dé cuenta por sí mismo de la palabra del Señor. No que nadie le cuente. Si usted escucha algo que le llama la atención, ok, déjame ir a buscar por mí misma. Yo quiero darme cuenta. Amén. Aquí la palabra nos dice muchas cosas. Muchas versiones, hermanos, básicamente son lo mismo de la Biblia. Simplemente están, ¿verdad?, las palabras tal vez son diferentes, pero significan lo mismo. Por eso es importante, hermanos, no solo basarnos en una Biblia, como les dije, porque hay algunas. Por ejemplo, hay un versículo en la Biblia que en la Nueva Versión Internacional está omitido. Y está hablando de personas endemoniadas, ¿verdad? Que los discípulos trataron de echar fuera el demonio, ¿verdad?, de una persona, y no pudieron. Entonces se acerca a Jesucristo
y le dicen, ¿verdad? No pudimos hacerlo, ¿verdad? Y Jesús les dice que tráiganlo, ¿verdad? Después de que el Señor sana al endemoniado, ¿verdad? Que lo libera, le hacen pregunta a los discípulos, bueno, ¿y por qué nosotros no pudimos? El versículo que está omitido en la versión nueva versión internacional es donde dice Jesucristo que eso solo sale con oración y ayuno, o ayuno y oración. Amén. Eso está omitido en la Biblia, en algunas versiones. Por eso les digo, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Ese es solo un ejemplo. Yo sé que hay más, ¿verdad? Pero en sí, ¿verdad? La palabra del Señor es la palabra del Señor y es verdadera. Incúlquele a su hijo no solo, ¿verdad?, el temor al Señor, ¿verdad?, sino a que también busque por sí mismo en la palabra, que no solo dependa lo que su sacerdote o su diácono o su evangelista o su pastor diga, no, que se dé cuenta por sí mismo también la criatura. ¿Por qué? Porque es para el beneficio de ellos, hermanos, de que no sean engañados. Sabemos, ¿verdad?, que va a venir el falso profeta y va a engañar a muchos, hasta a cualquiera de nosotros que somos creyentes nos puede engañar, porque se va a vestir de luz. El enemigo se sabe la Biblia mejor que usted y que yo, mejor que tal vez el sacerdote y el pastor, ¿verdad? El diablo sabe lo que está haciendo y sabe lo que, ¿verdad?, esto significa. Incúlquele a su hijo, hermanos, ¿verdad?, a que busque del Señor. Otro versículo que quiero compartir se encuentra en Mateo 19. In the meantime, brothers and sisters, I'm going to go ahead go back to the English part. So I went to the book of Proverbs, chapter 22, verse 6, brothers and sisters. That came to my mind in reference to this topic about teaching our children, right, to follow the Lord. Amen. Verse in Proverbs chapter 22, verse 6 says, "Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it." So teach your children to seek the Lord, to seek this path of the Lord, the path that will get us, eternal life in heaven. But not just teach them to have fear of the Lord, right? Not fear the Lord, but have fear of the Lord. Amen. Which would be obedience, right? And honoring our Lord. Amen. Don't be afraid, to serve the Lord. Amen. But also teach them the word. Teach them the word, brothers and sisters. Teach them to seek for themselves as well, and not just trust on what the man or the woman says. It does not matter what your priest says or the deacon says or the pastor or the evangelist. Amen. If there is something that you're like, well, that doesn't make sense, let me go look it up for myself. Or, man, that's interesting. Let me go look it up for myself. Let them find out for themselves. Amen. As well. I've told you, be careful with the Bibles. There is different religions that have their own Bibles. They have made up stuff. They have added stuff. They have taken things out of the Bible. So we have to be careful not to just depend on one Bible alone, because they can fool us. Amen. They can omit certain things that we need for our spiritual growth. Amen. I say train up the child in knowing for themselves and seeking the Lord through the word themselves as well. Why? Because, like I've said, men can fool us. They can lie to us. I can lie to you. Amen. So it is important that they know also the word of God. Amen. As you all know, I come from a Catholic home. Amen. I was raised Catholic. And I remember, having to learn my prayers, the Our Father, the Hail Mary, the Creed. Amen. Along with the commandments. Amen. But, of course, I didn't pay too much attention to that. Amen. And not only that, brothers and sisters, I did it because my parents took me to church to get my first communion done and all that good stuff, right? So be careful, right? That it is not just that they're teaching you these things or that you're teaching these things,
but also, encourage them to find out for themselves. It is very important to find out for themselves. There's a lot of things that one doesn't really give much importance to because, oh, well, they're just teaching me that. I'm going to just go by that. And you end up doing something that's not right. Amen? Like idol worshiping. I told y'all my testimony. I was in my 20s when I read the commandments again. And it said, you shall have no other gods before me. You will not bow to them. And the first thing that popped into my mind was like, well, then why do we pray to the Virgin? Why do we pray to these saints? Amen. But of course, I didn't question it at the time. But the word is very clear, brothers and sisters, throughout the Bible. It's not just in the 10 Commandments, because one can say, well, that's the Old Testament. But even in the New Testament, the Lord continues to say, we shall not, have idols before us. Amen. We only have one God. We only have Jesus Christ who intercedes for us. Amen. No one else. Amen. Es muy importante, hermanos, que los niños también, ¿verdad?, aprendan a levantar su Biblia y darse cuenta por sí mismos si eso no es verdad lo que se les está enseñando o lo que yo estoy enseñando, hermanos. Es importante que tengamos, verdad, conocimiento de la palabra. Amén. Dije que quería compartir otro versículo en Mateo capítulo 19, versículo 14. I want to share another verse in Matthew chapter 19, verse 14. Amen. Praise God. Gloria a Dios, hermanos. Ahí voy. I'm going. I'm getting there. Alright, chapter 19, verse 14 says, Jesus said, let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these. Amen. So, if your child starts wanting to know about the Lord, a long time ago we heard, my husband and I, some advice on parenting, right? That if a child is old enough to ask a question, they're old enough to know the answer. Amen. So if the Lord, if the child starts asking you, about the Lord, you need to listen, and you need to provide for them, that opportunity for them to know God. Amen. Do not deny them that opportunity. And I get that because when I first, got with my husband, my daughter started going to church with my in-laws, and she would come home worshiping. I don't know, something about this verse here stood out to me. Amen. Not to forbid her from getting to know God. And I give God glory and honor for that, because I believe that my child was used to come come home and bring that joy to us, so that my husband to go back, right? Because he had stopped going to church in his youth and hadn't been back like that. And so he was able to renew his faith with the Lord, right? And for me, it was like new, because that little seed that was planted to me, about questioning why we, pray to saints and stuff like that. Now, it was answered to me. Now I understood what was going on. Amen. So do not deny the child, the young adult, to seek the Lord. Amen. El versículo es en Mateo 19, versículo 14, dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Gloria a Dios, hermanos. No le impida al niño conocer al Señor, hermanos. Sí, hace tiempo mi esposo y yo escuchamos un consejo para padres, ¿verdad? De que si un niño es suficientemente maduro, voy a decir así, para hacer una pregunta, ¿verdad? Tal vez una pregunta muy importante, entonces son suficientemente maduros para recibir la respuesta. Así que, hermanos, si el niño, el joven le está, ¿verdad?, pidiendo, yo quiero conocer a Dios, yo quiero saber quién es Dios,
yo quiero conocer la palabra. Cosas así, hermanos, no lo ignore. No lo ignore y no le impida, ¿verdad? Acercarse al Señor. Para mí, hermanos, fue una bendición, ¿verdad? Yo considero a mi hija como un ángel que el Señor envió a mi vida, porque como ustedes saben, ¿verdad? Ya, ¿verdad? En un tiempo antes de que yo tuviera a mi hija, vino ese momento en mi vida donde yo cuestioné, bueno, ¿y por qué si la palabra nos dice que no nos hagamos, ¿verdad? Imágenes de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, hermanos? ¿Por qué nos inclinamos delante de la Virgen y de los santos y les pedimos y esto y aquello, ¿verdad? Obviamente en ese momento no le di mucha importancia. Llega a mi vida mi hija, ¿verdad? Mi esposo y yo nos juntamos, ¿verdad? Y hemos hecho todo al revés, hermanos, porque no somos perfectos, pero para mí como quiera la gloria y la honra es para el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de todo eso, ¿verdad? Mi hija, yo ya había escuchado este versículo y mi hija empieza a ir a la iglesia con mis suegros, con mis cuñadas, y siempre regresaba muy contenta, muy alegre, alabando y dije yo, bueno, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces ella traía ese gozo a nuestro hogar. Entonces mi esposo y yo pues empezamos a ir a la iglesia, él a reconciliarse con el Señor y yo, ¿verdad? Recibí, ¿verdad? La confirmación, la contestación, ¿verdad? A mi pregunta de por qué entonces estábamos adorando a la Virgen y a los santos, ¿verdad? Así que no le impida a su hijo, hermanos, a que se acerque al Señor. Déjelos asistir a la iglesia, que busquen el Señor. Yo sé que va a haber muchas falsas religiones, hermanos. Para mis hermanos creyentes solo podemos confiar en el Señor, hermanos. Para aquel que no entiende las cosas, busque también al Señor. Eso es lo único que le puedo decir. Busque la verdad y solo lo va a encontrar en Jesucristo. I know there's a lot of different religions, and so there is fear of our children ending up in a situation where it's not very pretty, you know. But as believers, we can only trust in the Lord. Amen. Seek the Lord and ask the Lord to guide them, to help them. Amen. That they find the right path. Amen. Which is Jesus Christ. And that's for us believers. For those who aren't really sure what they're believing in or their traditions and all of that stuff, all I can tell you is to seek the Lord as well. Seek His guidance. Seek His word. Amen. Yo solo les puedo aconsejar, hermanos, a todos que busquen del Señor. Busquen al Señor, busquen su palabra, dense en cuenta por sí mismos. Amén. Enseñémosle a nuestros hijos, ¿verdad? La verdad. Amén. Let's teach our children the truth. Amen. We're going to pray. Vamos a orar. Dear Jesus, amado Jesús, help me figure out how I could share with some kids what it means to follow you. Connect me with a local ministry that teaches children about you. Amen. Ayúdame a entender cómo puedo compartir con algunos niños o jóvenes lo que significa seguirte a ti. Conéctame con un ministerio local que le enseñe a los niños sobre ti. Amén. El consejo del autor, the advice from the author is tie a string around your wrist, loosely of course, don't cut off your circulation, to remind yourself to help kids learn about Jesus, maybe in a local church ministry. Dice, amárrate un hilo en tu muñeca, flojo, no muy apretado, para que no te cortes la circulación. Y este hilo es para recordarte de ayudar a los niños a aprender de Jesús. Tal vez en un ministerio de una iglesia local. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Pasen un hermoso día y los amo en el amor de Cristo. Brothers and sisters, have an amazing day. God bless you. And I love you in Jesus' name. Amen.